Ahuitzotl, 1486 a 1502, consolidó al imperio mexica como una de las maquinarias militares más formidables de Mesoamérica. Como octavo Tlatoani, transformó profundamente a Tenochtitlán y expandió los dominios de la Triple Alianza hasta alcanzar su máxima extensión territorial. Campañas y expansión militar. Ahuitzotl destacó por su liderazgo directo en el campo de batalla y su implacable estrategia de conquista, lo que le permitió extender el imperio hacia el sur, llegando hasta la actual Guatemala, y dominar importantes franjas de la costa del Golfo y del Pacífico. Tácticas agresivas, utilizó marchas forzadas y ataques sorpresa. A menudo acampaba junto a sus guerreros en el territorio conquistado, lo que le valió gran lealtad. Rutas comerciales, sus conquistas no solo sumaron nuevos territorios, sino que aseguraron el control de lucrativas rutas comerciales y garantizaron la llegada constante de tributos masivos a la capital. Transformación de Tenochtitlán. Bajo su reinado, la capital azteca vivió una era dorada, convirtiéndose en una metrópolis imponente. El Templo Mayor, tras una gran ampliación, dedicó la fase más monumental del Templo Mayor en 1487, marcando un hito en el poder religioso y político del Estado. Acueductos. Construyó un complejo sistema de acueductos desde el Cerro de Chapultepec para abastecer de agua dulce a la creciente población de la ciudad. El animal mitológico. Su nombre en náhuatl proviene de Ahuizotl, una criatura mítica y acuática descrita a menudo como un perro de agua con una mano humana al final de su cola. Esta criatura era temida por los mexicas como un emisario de Tlaloc, dios de la lluvia.